Queridos amigos y hermanos, vamos a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor en la mañana de hoy. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 5, y vamos a leer varios versículos, por favor. Vamos a leer el versículo número 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Queridos amigos y hermanos, como ustedes bien saben, estamos en nuestra serie El creyente y sus interacciones, el creyente y sus interacciones como hijo de Dios con las esferas familiares, sociales, eclesiales, etc. Y estamos, y desde el día del Señor pasado, comenzamos nuestro foco con la esfera personal. Ustedes saben lo que dijimos, lo que enseñamos el día del Señor pasado, pero desde este momento vamos a comenzar con esa pregunta que nos atañe a todos y a cada uno de nosotros. Es una pregunta relevante para usted, tanto como para mí, y es cómo fortalecer la esfera personal. Parto de la base que somos hijos de Dios. Parto de la base que hay una relación de orden salvífico con el Altísimo. ¿Cómo fortalecer la esfera personal? Y a partir de este momento ya vamos a entrar en un aspecto más práctico. Si yo le pregunto a usted, estimado hermano, ¿cómo puede usted fortalecer su relación con Dios? O más bien, si yo preguntase de manera general, si usted fuese, y lo digo con respeto, una persona católico romana, usted quizás respondería: mi relación con Dios estoy casi seguro de que va a aumentar en la medida de mis buenas obras, porque ellos están convencidos de que hay una correlación entre las buenas obras y la gracia de Dios. Entonces, como todos nosotros estamos de acuerdo en que debemos afianzarnos en esa relación que nosotros tenemos con Dios, si usted le pregunta a una persona católica romana, ella va a creer que en verdad tiene una relación de orden salvífico con Dios, y ella le va a responder: sí, claro, entre más obras haga, entre más dé de comer al que está hambriento, y no que eso sea malo, pero entre más haga esto o lo otro, más gracia Dios me va a dar y más bien voy a estar con él. De hecho, dentro del catolicismo romano, las personas que creen que mejor están andando en el Señor son las que más hacen obras de misericordia, según ellos, obras de caridad, las que más dan limosnas, etcétera, etcétera. Pero si yo repitiera la pregunta, y aquí hubiesen muchas personas hipercalvinistas, quizás la respuesta de ellas sería: no, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer absolutamente nada, ni para tener una relación con Dios, ni mucho menos para fortalecerla. Dios lo hará, Dios hará todo en mí. Yo solamente voy a ser el agente pasivo, me voy a sentar y voy a esperar a que Dios obre en mí. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que mortificar la carne, no tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, los antinomianos y los amigos de la teología del Nuevo Pacto también dicen eso: no tenemos que hacer nada, el Espíritu Santo es quien nos santifica, yo no tengo que mortificar la carne. La mortificación de la carne no es un concepto bíblico, según ellos. Entonces tenemos al católico romano diciendo: no por las obras. Tenemos al hipercalvinista diciendo: no, yo no tengo que hacer nada. Si le preguntamos quizás a las personas carismáticas
Y no digo la palabra con un matiz de desprecio, por supuesto que no, porque hay hermanos dentro de ese grupo también. Si le preguntásemos cómo puede usted fortalecer su relación con Dios, quizás la respuesta de muchos de ellos sería: no lo sé. Yo solamente sé que si yo tengo la unción apóstol profética del Espíritu, entonces mi relación se va a fortalecer y yo voy a andar mejor. Hermanos, la pregunta es: ¿cuál de esas respuestas fue la correcta? Ninguna, mis hermanos. Porque la respuesta a esta pregunta no yace en lo que el corazón del hombre cree, no yace en la ideología de una religión, no yace en lo que a usted le enseñaron culturalmente. La respuesta a esta y a todas las preguntas que surgen está en la palabra del Señor. Pero lo primero que usted debe hacer, porque yo reconozco como creyente, como pecador redimido, que mi relación con mi Dios siempre necesita ser mejorada. Y yo sé que entre algunos de ustedes también está ese mismo sentir: sí, mi relación con Dios debe mejorar. Pero también sé que entre algunos de ustedes ese no es el punto, porque muchos de ustedes ni siquiera tienen una relación de orden salvífico con Dios. Y otros de ustedes quizás tengan una relación con Dios, pero la tienen en ruinas, como una casa abandonada. Como cuando nosotros quizás vemos el lamentable caso de alguien que vive en un tugurio con goteras, una situación difícil, una situación tremenda. Así o quizás peor está tu relación con Dios. Solía ser una mansión, solía tener cimientos, solía tener paredes y techo, te solías gozar en ella, solías ser bendecido en ella. Y ahora miras a tu alrededor y te preguntas: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me trajo hasta este punto? ¿Qué causó la ruina de mi relación con Dios? Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes, porque en el mejorcísimo de los casos, si es que tú tienes una relación de orden salvífico con Dios, en el mejor de los casos, la tienes que mejorar. Si es que no tienes una relación salvífica con el Señor, la tienes que procurar y tienes que rogarle y la tienes que buscar. Pero si tienes una relación salvífica con Dios, es decir, si en verdad tú eres su hijo y si en verdad Él es tu Padre, lo más probable es que tu relación con Él esté como aquella casa vieja, en ruinas, agobiada y quizás a punto de caerse. Eso es lo primero que debemos preguntarnos con honestidad, mis amados. ¿Tenemos una relación de orden salvífica con Dios? ¿En verdad eso tenemos? Porque muchos intentan, y quizás este es su caso, estimado amigo, muchos intentan fortalecer una relación que no existe. Y es muy importante que usted entienda este concepto. Porque quizás algunos de entre ustedes y seguramente muchos de los que van a escuchar este sermón están frustrados y se preguntan: ¿por qué yo no puedo andar bien? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo obedecer? ¿Por qué? Y si bien yo no le puedo decir es por esto o por aquello otro, lo que yo sí le puedo decir es que muchos de ellos han pasado sus días, sus meses y muchos años tratando de fortalecer una relación que no existe. Y es una pérdida de tiempo, no tanto por el tiempo, sino por el autoengaño en el que muchos están, creyendo que tienen una relación salvífica, es decir, creyendo que se han arrepentido, creyendo que en verdad son creyentes, cuando en verdad Dios no ha obrado en ellos. Y esa es la razón del por qué no pueden responder a la palabra de Dios. Es que, mis hermanos, nosotros lo podemos ver.
Se hace un llamado conforme a la palabra. Dígame usted, cuando el pastor hace un llamado, y no yo como pastor, cuando el pastor hace un llamado a las ovejas, ¿quiénes responden? ¿Responde el lobo? No, señores, responden las ovejas, las verdaderas ovejas. Cuando Dios hace un llamado en su palabra, ¿quiénes responden? Oh sí, somos torpes, somos tardos para responder, nos entretenemos, nos enredamos, pero a la final los que somos ovejas respondemos al llamado de quien es nuestro pastor. El lobo no responde el llamado del pastor, el lobo le huye al pastor. El pastor dice, vengan a mí, el lobo huye hacia el lado opuesto. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque llegó la hora de ponernos serios en el Señor. Y le debo la gloria y la honra a nuestro Señor, pero no me avergüenza decir de manera pública que un sermón dado desde este púlpito no hace mucho tiempo, donde el Señor nos llamaba a la madurez, marcó mi corazón, porque son 6 años y medio y nosotros no estamos tan fortalecidos como deberíamos estarlo. Si aquí se hubiese traído palabra de fantasía o promesas vanas o cuentos de hadas o vivencias personales del pastor, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero aquí no ha faltado palabra del Señor cada domingo. Llevamos más de 300 domingos predicando, proclamando la palabra del Señor y el Evangelio, y es injustificable el estado espiritual de muchos. Injustificable. Ahora ven por qué este sermón es tan relevante. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. Tú necesitas fortalecer, tú. Olvídate ahora de la iglesia, olvídate ahora de todo, tu relación con Dios. Porque si tú no estás fuerte en Cristo, lo demás puede que funcione por algún rato, pero lo demás últimamente se va a averiar. Así que lo primero que debemos hacer es, tengo una relación en verdad contigo, Señor. Tú en verdad me has salvado. ¿Puedo yo ver tu obrar en mi vida? ¿Puedo yo resistir al pecado? ¿Puedo yo decirle no al pecado? ¿Estoy cayendo en las mismas cosas? ¿No tengo el poder para resistir la tentación? ¿No tengo poder para responder el llamado tierno que me haces en tu palabra? Son preguntas que nos debemos hacer, hermanos. Porque ya basta el tiempo en el que nos acostumbramos a que nos dijesen hermano o hermana y nosotros mismos nos creímos eso, sin habernos previamente cerciorado si en verdad éramos o no éramos dignos de ser llamados miembros de la familia de Cristo. Muchos gastan sus días tratando de edificar un gran castillo en la arena. Y llevan años y años con su baldecito y con su pala edificando el castillo en la arena al lado del océano. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y el castillo se desmorona gradualmente. Tú no lo ves arruinarse. De vez en cuando se arruina, cuando viene una ola grande y lo tumba. Pero usualmente no es así. Usualmente llega la ola y se come un poquito de la arena, y vuelve y llega y se come otro poquito de la arena, y así te la pasas a diario tratando de edificar tu vida sobre la arena, y se te olvida que las palabras de Cristo fueron estas: solamente el que hace lo que yo le mando es aquel que edifica su casa sobre la roca. Oh amigo, pero para que usted haga lo que Dios le manda, usted necesita gracia. Y para que usted tenga gracia, usted necesita orar. Y usted ha sido negligente en la oración. Ahora yo quiero que mire el castillo de su relación con Dios en ruinas, y que se responda a qué se debe
Esto es lo que vamos a sugerir en el día de hoy. Quizás se debe a su falta de oración, a su negligencia en orar. Y las personas llegan donde el pastor y le dicen: ¿por qué me pasa esto? Señor pastor, ¿por qué me sucede aquello otro? Y la única pregunta, o más bien la primera que yo suelo hacer es: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Y saben qué sucede muy a menudo? Miren lo que sucede. Ahí está. Ese es el problema. Si nuestra vida de oración está en ruinas, tú no vas a tener gracia. Si no tienes gracia, no puedes obedecer, y si no puedes obedecer, no estás relacionándote bien con el Dios que ha sido bueno contigo. ¿Te estoy diciendo algo nuevo? ¿Te estoy enseñando una nueva doctrina? Esto fue quizás lo primero que tú aprendiste cuando viniste a los pies de Cristo, y lo que a menudo olvidas. La vida de oración del cristiano lo es todo. Descuídala y estarás descuidando tu misma relación con el Altísimo. Así que ese es el caso de muchos. Pasan sus días y sus años intentando fortalecer una relación a su propia manera. No. Yo sí quiero fortalecer mi relación con el Altísimo. Yo sí lo quiero hacer. Para que le quede claro, pastor, yo lo quiero hacer. Pero yo lo quiero hacer como a mí me parece. Yo lo quiero hacer como me quede más fácil. Querido y estimado y respetado hermano, usted, si es que quiero ser pedante, si usted quiere agradar al Señor, y no creo que haya aquí algún verdadero creyente que diga: no quiero agradar al Señor, pero si usted quiere agradar al Señor, aquella frase de yo lo hago a mi manera no existe. Porque aun si usted argumenta: es que en mi casa yo hago las cosas a mi manera, yo le contraargumentaría: no. Si usted quiere agradar al Señor en su casa, usted técnicamente no puede hacer las cosas a su manera, las tiene que hacer a la manera de Cristo. Entonces, muchos intentan fortalecer una relación que no existe y así no funciona. Muchos intentan fortalecer una relación con Dios como a ellos les plazca y así tampoco funcionan. Y en eso nos enfocaremos hoy, mis hermanos. Nos enfocaremos en aquello que dice la palabra al respecto del cuidado y del fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Yo quiero preguntarle: ¿quién es entonces el encargado? ¿Quién es el responsable de fortalecer la relación que tú como hijo de Dios tienes con el Padre? Yo te pido que seas cauteloso, porque muchos dirían: no, Dios es el responsable. Otros dirían de una manera un poco apresurada y un poco envalentonada: no, yo soy. Para nosotros descubrirlo, yo les voy a leer un versículo, y es un versículo muy conocido para ustedes. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podríamos hacer una exégesis larga y tendida, pero yo quiero decir solamente dos cosas. La primera es que si Dios no es el que bendice, y grábate esto, si Dios no es el que bendice y prospera los esfuerzos del hombre, cualesquiera que estos sean, en vano se esfuerza el hombre por lograr un objetivo. ¿Le quedó en claro? Si Dios no es el que bendice, cualquier esfuerzo que hace el hombre por lograr un objetivo, bien sea este material o espiritual, en vano es toda fuerza que el hombre aplique para hacerlo. Pero lo segundo que podemos ver en este versículo es muy importante. Y lo segundo que podemos ver es que el salmista muestra el obrar armonioso tanto de los hijos de Dios como de su Padre Dios. Pero no como si Dios hiciera por el hombre
lo que el hombre debe hacer. Y tampoco como si el hombre hiciera algo por Dios, como si él lo necesitase. En el Salmo 127, versículo 1, lo que el salmista muestra es la perfecta armonía del obrar del Dios en los planes del hombre, cuando los planes del hombre buscan honrarlo y glorificarlo. Eso es lo que nos enseña el Salmo 127. Repito, en el Salmo 127, versículo 1, vemos esa perfecta armonía entre el obrar de Dios sobre los planes de sus hijos, cuando los planes de sus hijos quieren honrar y glorificar y loar y exaltar a Dios. Y yo creo que no hay un plan que Dios bendiga más que aquel de: Señor, quiero, por favor, restablecer mi relación contigo. Yo creo que no hay plan más glorioso que ese. Y ese es el plan en el que nosotros nos debemos enfocar en la mañana de hoy. Sabemos entonces que Dios es el que obra, pero nosotros somos los responsables de venir al Señor en oración a pedirle que obre en nosotros. No se le ocurra pensar que su relación con el Altísimo simplemente va a ser recompuesta de una manera mágica o misteriosa, o por inercia o por ósmosis. Oh, no. No tampoco se le ocurra pensar que es que Dios necesita algo que usted haga. Volvemos al punto. Aquí el salmista nos muestra el obrar sincrónico y maravilloso y armonioso de cómo Dios bendice tus planes cuando tus planes solamente buscan honrarlo y exaltarlo. Queridos hermanos, vengamos prontos al Señor, vengamos en oración. Siempre tenemos otros planes, siempre tenemos otras metas, siempre ocupamos nuestras mentes y le damos nuestras fuerzas a los deseos que tenemos, y muchos de ellos son legítimos, pero prioricemos, porque ahora el estado de tu vida demanda un obrar del Señor. Y debes venir pronto al Señor. Así que, hermanos, sí, nuestro Dios es quien ultimadamente cuida y fortalece y mantiene y sostiene nuestra relación con Él. Pero nosotros somos ultimadamente los responsables de cuidar y fortalecer nuestra relación. Sí, Él es quien la sostiene, Él es quien no la deja caer, Él es quien la tiene en sus manos. Él es el responsable último de que nosotros permanezcamos en Él a pesar de nuestra infidelidad. Pero tú eres el responsable también de venir a Él y pedir de Él su gracia y pedir su obrar, porque necesitas que Dios obre en ti, mi hermano. Entonces su pregunta debe ser: ok, entiendo eso. De Dios es la obra. Él es quien va a obrar en mí. Pero entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿De qué soy yo responsable? Y es fácil para mí, o sería fácil para mí decirle: mi hermano, usted debe pedir la gracia de Dios para acatar sus directrices, para guardar sus mandamientos y para observar sus ordenanzas. Es fácil para mí, y he aquí, se lo he dicho. Pero estaría perdiendo mi tiempo. Les he dicho la verdad. Pero como pastor estaría perdiendo mi tiempo, y yo me pregunto si ustedes saben por qué. ¿Por qué estaría yo perdiendo mi tiempo? Si les dijese: eso es lo que necesitas, pide la gracia de Dios para que acate sus directrices, eso necesitas hacer. Para que guarde sus mandamientos, eso necesitas hacer. Para que observe sus ordenanzas, eso necesitas hacer. Pero ¿por qué estaría yo perdiendo mi tiempo? Por esto. Porque si tu relación con el Señor está deteriorada, es porque usted ha sido negligente en comenzar por el principio. Y ahora le voy a decir cuál es el principio. No se lo voy a decir ya, se lo voy a decir en un instante. Por eso estaría perdiendo mi tiempo. Yo no puedo ahora a usted venir a decirle: su relación con el Dios Altísimo necesita que usted pida por gracia para que usted obedezca y haga
esto y aquello, cosas que le agradan al Señor, cosas por las que vendrán bendiciones de Dios sobre tu vida. Ahora yo no te puedo decir eso, porque antes de ese paso tú estás fallando en otro. Así que a menudo afirmamos que la Escritura es el manual que Dios nos ha dejado para que en ella encontremos lo que a Él le agrada y para que con su gracia procedamos a hacer aquello que a Él le agrada. Pero para ser más práctico, quiero que a la luz del texto que leímos de Efesios, quiero sugerirle algo de manera puntual. Y esto es lo que le quiero sugerir. Antes de hacer lo que debemos hacer, primero tenemos que saber, tú tienes primero que saber qué es lo que tienes que hacer. Espero que hayas entendido el juego de palabras. Antes de yo decirte qué debes hacer, tú primero tienes que saber qué es lo que dice la Escritura que debes hacer. En Inglaterra hay un dicho muy famoso que es, oiga, no ande por ahí como gallina o como pollo descabezado. Esto viene después de que sucedió que a una gallina se le cortó la cabeza y la gallina continuaba andando desesperada de un lado para el otro. Hay videos de eso ahora, por favor, no vaya a buscarlo ahora mismo. Pero hay videos de pollos descabezados corriendo como locos de un lugar para otro y luego mueren, por supuesto. Pero quiero que presten atención a ese dicho. No corra por ahí como pollo descabezado. Y es que el punto es que algo similar sucede con algunos creyentes. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, sabiendo que el que hace la voluntad de Dios tiene bendición de parte del Señor, si eso es lo que nosotros queremos hacer, nosotros tenemos que entender algo básico, un axioma de la Escritura, y es este: la obediencia al Señor es en los términos que el Señor demanda. Y puede que a usted ni a mí nos guste o nos acomode muy bien, pero en el verdadero cristianismo, mis hermanos, la vida cristiana es acerca de vivir para la gloria de Dios, en obediencia al Señor, por la gracia de Dios. Repito, la vida cristiana es acerca de vivir en obediencia a Dios, agradándole a Dios por la gracia del Señor. Pero nosotros tenemos que saber cuáles son esos términos, hermanos. Y no solamente debemos tener eso en cuenta, sino otras cuestiones de las cuales vamos a hablar más adelante. En otras palabras, cada uno de nosotros debe ocuparse en conocer qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios, y haciendo aquello que le agrada a Dios, nuestra esfera, su relación con Dios será bendecida. Es decir, hermanos, nunca vamos a tener la bendición que anhelamos si nosotros no hacemos lo que a Él le agrada, y escúcheme y de la manera como Él le agrada. ¿Cuánto quizás nos hubiese gustado en la carne que el Señor nos hubiese dado órdenes puntuales, pero no nos hubiese dicho la manera de obedecer? Nosotros estaríamos en la gloria, porque eso somos nosotros por naturaleza. Somos malos para obedecer, pero somos peores cuando tenemos que obedecer de una manera puntual. Pero hermanos queridos, es que no estamos jugando al club privado de Gracia Redentora. Esta es la iglesia local, el conjunto de redimidos por la sangre del Cordero, que se reúnen como un solo cuerpo para honrar al Señor en obediencia. Por tanto, hermanos, no podemos hablar de honrar al Señor si no le obedecemos, y si no le obedecemos de la manera como Él lo ordena en la Escritura. Hermanos, es que ese es el verdadero cristianismo, y a ese verdadero cristianismo nosotros tenemos que regresar, claro, de la ayuda de Dios. Pero nosotros no podemos andar como pollos descabezados de aquí para allá, intentando obedecer al Señor a nuestra propia manera. Eso no es lo que debemos hacer. Entonces, hermanos, recuerden lo que dice Efesios: comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos, hermanos, tú estás en la obligación de comprobar lo que es agradable al Señor. Este es el primer
y más importante paso para afirmar nuestra relación con el Señor, debemos saber, debemos ser conscientes qué es aquello que le agrada a Dios. Hermanos, y aquí podemos hablar mucho. Sin embargo, no me extenderé. Resulta, y solamente es para ponerles un ejemplo puntual, las iglesias, por ejemplo, las congregaciones donde hay bandas, ¿cuál es el argumento de ellos? A Dios le agrada la música. ¿Tú cómo puedes llegar a esa conclusión? A Dios le agrada la música. ¿Cómo puedes llegar a la conclusión? Es que a Dios le agrada también el reggaetón, o es que a Dios le agrada también el rap. ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión? Y te voy a desafiar, tú nunca por la palabra del Señor puedes llegar a esa conclusión. Tú puedes llegar a esa conclusión por tus propios razonamientos, por tus propios gustos. Claro, puedes llegar a esa conclusión, pero por la palabra del Señor no puedes jamás llegar a esa conclusión. Y nosotros, tú eres llamado a cerciorarse, a comprobar qué es en verdad lo que a Dios le agrada. Resulta que la palabra comprobar, lo que a Dios le agrada, esa palabra comprobar, en el original griego es someter a prueba. ¿Someter a prueba qué? Esa es la pregunta. Hermano, debemos someter a prueba. Ya vamos a decir cuál es el filtro de esa prueba. Pero debemos someter a prueba todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Debemos someterlo a prueba. Eso debemos someter a prueba. Pero cuando nosotros sometemos a prueba esas palabras, esas acciones e incluso esos pensamientos, la pregunta entonces es otra. ¿Qué es lo que en última instancia, cuál es la regla, cuál es el canon, cuál es la norma, el estándar que determina si eso que estamos sometiendo a prueba es agradable o no es agradable a Dios? Usted lo sabe. Es la Escritura. Por lo tanto, la primera enseñanza, querido amigo y hermano, que yo quiero que usted atesore es esto. Su relación con el Altísimo se va a fortalecer en la medida en la que usted venga a la Escritura y compare sus palabras, sus obras y aún sus pensamientos con la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Porque es que las relaciones entre muchos y el Señor está dañada, está perturbada, está agobiada, diría yo. ¿Por qué? Porque han tratado de agradarlo como a ellos les parece. Y nosotros, hermanos, el juez en última instancia de sus palabras, es verdad, el que dictamina si su palabra honra o no honra al Señor, el juez que determina si sus obras glorifican o no al Señor, si sus pensamientos incluso son pensamientos producto de la mente de Cristo o no, es la Escritura, no es usted. Ese es el canon, esa es la norma, hermanos. Hermano querido, ¿quiere o no quiere usted que su relación con Dios sea bendecida? Entonces la primera tarea en esa lista de tareas es no sean, comprueben lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Comprueben lo que es agradable al Señor. Pero hermanos, 7 versículos más adelante, en Efesios capítulo 5, versículo 17, solo 7 versículos más adelante, aquí está el Señor volviendo a decir exactamente lo mismo en otras palabras. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vuelve y te lo repite. Pablo llama a los hijos de Dios a escudriñar en la Escritura cuál es la voluntad del Señor, a meditar en esa voluntad, a pensar en esa voluntad, a entender esa voluntad y desde luego a hacer esa voluntad. Pues sabemos lo que dice la Escritura, mis hermanos, que el que es tan solo oidor de la palabra, ¿qué dice? Se engaña a sí mismo. Santiago 1:22. El llamado de la palabra entonces, hermanos, no solamente es a escudriñar en la Escritura,
que todo lo que estemos haciendo, diciendo y pensando sea agradable a Dios, sino que también el llamado es a comprobar qué es aquello que a Dios le agrada. Y Pablo lo corrobora diciendo: escudriñen la Escritura y sean entendidos cuál es la voluntad del Señor. Ciertamente hay una voluntad que tú no conoces, ni yo conozco, ni ningún mortal podrá conocer. Bendita voluntad eterna y secreta del Señor. Pero hay una voluntad preceptiva, y es la voluntad que nosotros encontramos en su bendita palabra. Y esa voluntad preceptiva es la norma, es el conjunto, es el grupo de mandamientos, de principios, de órdenes, de leyes, de enseñanzas y de ejemplos que debemos imitar, que son agradables a Dios. Y aquí es donde yo vuelvo y te digo: ¿sabes por qué tu relación con el Señor está como está? Porque has sido negligente en la oración y en el escudriñar la Escritura. Por eso. Y no importa lo mucho que te esfuerces, y no importa lo mucho que te sacrifiques, estás en última de cuentas haciendo un esfuerzo carnal cuando debería ser espiritual. Mientras tú no regreses y formes un hábito de oración, mientras tú no regreses y devores la palabra como lo solías hacer cuando recién conociste de Cristo, tu relación con Dios no va a mejorar. Querido hermano, deténgase por un instante, se lo suplico. Deténgase y piense en esto, no por el bien de mi alma. Yo soy el responsable de mi alma. No por el bien del alma de la iglesia. Dios cuidará de su iglesia. Se lo digo por el bien de su alma. Piense en esto. Quizás su relación con Dios no se ha afianzado como debería después de tantos años, porque usted no sabe qué es lo que a Dios le agrada. No lo sabe todavía. Se lo imagina, pero no lo sabe. ¿Usted cree que a Dios le agrada venir de vez en cuando a la iglesia? ¿Usted cree que eso es suficiente para Dios? ¿Usted cree que a Dios le agrada que le sirvamos solamente cuando tenemos disposición? Hermanos, no me tomen a mí como ejemplo, aunque siempre trato de serlo. Si yo fuese a esgrimir: no voy a la iglesia porque no me siento bien, quizás el hermano Sebastián estuviese parado de frente ante ustedes porque no me siento bien. Y yo no quiero que ustedes vean: ay, el pastor. No, hermano, soy nada más ni nada menos que una oveja, como muchos de ustedes. Pero nuestras relaciones con Él no están afianzadas tanto como deberían estarlo, porque usted no conoce. Usted se imagina qué es lo que a Dios le agrada, pero no lo conoce. Recuerde que Dios le llama, no es lo que usted se imagine, es lo que a mí me agrada. Y lo que a mí me agrada, usted no se lo tiene que imaginar. Lo que a mí me agrada, yo se lo he revelado a usted en su palabra. Y si usted no lo conoce, es porque usted ha sido negligente viniendo a la palabra. Quizás su relación con Dios no se ha afianzado tanto como debería, porque usted sí conoce, sí que de verdad conoce lo que dice la palabra, pero usted, como buen colombiano, ha tratado de cortar esquinas. Esa es una expresión en el inglés, cortar esquinas. Se los voy a explicar. Para venir de este punto a este punto, yo tengo que hacer así, ¿cierto? Pues bueno, la expresión en el inglés denota esto, que si yo corto esta esquina, me ahorro todo este viaje. Entonces es como un pequeño atajo. Y usted ha tratado quizás de cortar esquinas en lo que respecta a su obediencia a Cristo. Usted sabe qué es lo que Dios demanda, usted sabe qué es lo que Dios quiere, pero usted lo ha querido hacer a su manera. Y mi hermano, seamos honestos tú y yo, razonemos tú y yo. ¿Qué es la obediencia que le agrada a Dios? ¿La que es 80% voluntad de Dios con un 20% de ingredientes nuestros? ¿O la que se somete a lo que dice la palabra del Señor, así sea imperfecta, hermanos?
Eso es lo que le agrada a Él. Que aunque sea imperfecta nuestra obediencia, que al menos sea como Él lo demanda, hermanos. Y eso es lo primero que también tenemos que dejar de lado. Tenemos que dejar de lado, si queremos restablecer nuestra relación con Dios, tenemos que dejar de lado el yo creo, el a mí me parece, y tenemos que retomar eso. La Escritura dice así. Quizás su relación con Dios no se ha afirmado como usted anhela, y quizás usted lo anhela, porque quizás además de escoger su propia manera de obedecer a Dios, como lo acabamos de decir, usted se ha vuelto selectivo. Escúcheme en esto, selectivo en lo que quiere obedecer, como si no fuera gran mal que usted quiera obedecer de su propia manera. Ahora usted ha tenido la desfachatez de escoger a dedo qué obedece y qué no obedece. A usted le ha quedado fácil obedecer ciertas cosas, quizás porque le gustan, quizás porque se hacen en el día del Señor y usted viene y de paso las hace, porque viene a la iglesia, de paso las hace y se va para su casa creyendo que ya las hizo. Pero usted se niega a obedecer otras. Y le voy a decir, quizás para vergüenza nuestra, otras más sencillas y más fáciles. Y ahí es cuando el Señor te dice, misericordia quiero y no sacrificio. Ahí es cuando el Señor te dice, dame tu corazón, no tus palabras. Dame tu obediencia, aunque imperfecta. No me des más tus promesas de cada año. Usted es selectivo en obediencia, escoge lo que quiere obedecer, escoge lo que menos demanda de usted, escoge lo que menos le toque esforzarse, escoge lo que le quede fácil y cómodo y se rehúsa a obedecer al Dios vivo en aquello que demanda compromiso, sacrificio y empeño. Pero yo le digo hermano, su relación con el Señor nunca crecerá, nunca avanzará, nunca se afirmará. Y no esto, yo no le estoy queriendo ser negativo, ni estoy queriendo ser trágico, no. Pero le digo la verdad y se la digo en amor como lo ordena la palabra. Su relación con el Señor nunca crecerá, nunca se afianzará, nunca avanzará si usted no sabe qué es aquello que le agrada a Dios y si usted no se dispone a aperarse de su gracia para obedecerlo, hermanos. Esto me lleva al segundo punto. Para afianzar su relación con Dios en esa esfera personal, usted debe aperarse de gracia. Claro, debe conocer lo que le agrada al Señor, pero usted ¿cómo va? ¿Qué va a hacer con esa información? Sí, está bien. La Escritura nos la dice, la Escritura lo aclara, nos la enseña. Pero ¿de qué sirve eso si no la ponemos por obra? Ahí repito lo de Santiago. El que es un oidor de la palabra y no un hacedor, ¿qué dice? Se engaña a sí mismo. Entonces necesitamos gracia, hermanos queridos. Necesitamos gracia, necesitamos aperarnos de gracia para hacer entonces lo que nosotros ya sabemos, habiéndolo establecido en la palabra, lo que a Dios le agrada. La palabra del Señor, hermanos, si me muevo hacia la conclusión, me faltó mucho por decir, pero la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, se los leo, creced en la gracia, escuchen, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crece usted en el conocimiento de Cristo? Hermanos, la única manera es por medio de la Escritura y de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Y cómo crece usted en gracia? Respóndame. Usted necesita gracia, aperarse de gracia, para poder hacer aquello que ya usted sabe que le agrada a Dios. Pero ¿cómo usted se apera de gracia? ¿Cómo tiene esa gracia? ¿Cómo? Hermano querido, por medio del aprovechamiento ¿de qué? De los medios de gracia.
Es evidente apenas. Y la orden del apóstol es: creced en gracia. Y nosotros no podemos crecer en gracia haciendo una cosa o haciendo la otra. Nosotros crecemos en gracia obedeciendo al Señor. Y lo primero que debemos hacer es aprovechar los medios de gracia que el Señor ha estipulado para por medio de ellos darnos la gracia. Y es en lo que tú eres más negligente, en el aprovechamiento de los medios de gracia. Y eso explica todo ya, mis hermanos, y espero que el panorama quede claro, porque si no somos diligentes en el aprovechamiento de esos medios de gracia establecidos por el Señor para beneficio tuyo, para darte gracia, ¿con qué gracia vas a responderle obedeciendo al Señor? Hombre, no vas a tener. Y ahí es donde nosotros debemos comenzar por lo primero. Eso es lo primero. Si queremos restablecer nuestra relación con el Altísimo, necesitamos gracia. Eso quedó establecido. Y para que nosotros tengamos gracia, Dios nos la debe conceder. Eso quedó establecido. Y para que Dios nos conceda esa gracia, nosotros debemos venir en obediencia a aprovechar los medios de gracia. Eso quedó establecido. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Hermano querido, el primero es la oración. El primero es la oración. Y de eso vamos a hablar más adelante. Difícilmente me gusta citar, pero creo que el día de hoy lo voy a hacer 2 veces. J.C. Ryle o J.C. Ryle quizás puede ser de ayuda para su vida con lo que le voy a citar a continuación. Déjeme citarle esto, pero no lo tome para el que está al lado, tómelo para usted. Tómelo como si yo hubiese pensado en usted y se lo estuviese diciendo a usted. Tómelo para usted, listo. Esto es lo que dice Ryle. Mucho me temo, ahí comienza la cita, mucho me temo que en este punto usted como creyente ha sido muy descuidado. Usted admira el crecimiento espiritual en algunos e interiormente desearía que también tuviera lugar en su vida. Pero usted parece tener la impresión de que aquellos que crecen en gracia lo hacen gracias a algún don especial que han recibido de Dios y que en su caso particular usted no lo posee. De ahí su estancamiento. Contra esta noción tan errónea, dice Ryle, contra esta noción tan errónea, deseo testificar con todas mis fuerzas. Quiero que usted entienda claramente que su crecimiento espiritual está estrechamente vinculado con el uso de ciertos medios que están al alcance de todos y cada uno de los creyentes. Y como regla general podemos decir que los que crecen porque hacen uso de estos medios. Ahí está la explicación del por qué tu relación con Dios está como está. Hermano querido, termino. Permítame insistir en esta pregunta. ¿Es usted diligente aprovechando los medios de gracia? La oración, la lectura de la palabra, la congregación. ¿Es usted, entre otros, es usted diligente aprovechándolos? La respuesta es sí. Bueno, gloria al Señor. De seguro su relación con Dios a nivel personal, aunque imperfecta, está firme y estable. Me gozo por usted, hermano. Si ese es su caso, me gozo por usted. Pero si la respuesta a la pregunta, ¿es usted diligente aprovechando los medios de gracia? Si la respuesta es no, no lo es, yo quiero que usted sea alentado y animado con estas palabras. El alma de los diligentes prosperará. Así que puede que hasta el día de hoy hayas sido negligente, pero quiero que seas animado, porque Dios promete grandísimas bendiciones sobre el corazón que se aplica a esos medios. Y lo pasado, ¿dónde está? Atrás. Como dice cierto dicho inglés, hoy es el día de los dichos ingleses, como dice cierto dicho inglés, lo pasado no lo puedes cambiar.
Del futuro no tienes control, pero del presente eres el responsable. Y hoy yo lo llamo a usted, cristiano, hoy yo lo llamo a ser diligente en estos medios de gracia. Hoy yo lo llamo a que venga arrepentido y el Señor no lo va a castigar, y el Señor no lo va a repudiar, el Señor no lo va a rechazar. Quizás lo más fuerte que el Señor puede ser con usted en este día es el tono de mis palabras, pero si usted viene a Cristo como hijo de Dios, en Él no encontrará más que perdón, pero en Él también encontrará la verdad de su palabra. No lo podemos agradar como nos parezca, no lo podemos agradar de manera selectiva, aunque imperfecta, debemos agradarle como Él ordena en su palabra. Para agradarle necesitamos los medios de gracia. Seamos diligentes aprovechando los medios de gracia. Mira, yo te desafío a algo y lo digo de manera pública. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, te desafío a esto. Y hoy juro delante de todos ustedes que voy a cumplir esta promesa. Si usted es alguien que no ha vivido como debería vivir, si usted es alguien de verdad cristiano y si usted quiere con todo su corazón afirmarse en Cristo y que su relación con Él sea de nuevo esa llama fulgurante que solía ser cuando Él te salvó, y si hasta hoy no has andado bien, y si a partir de hoy vienes a Él y te arrepientes y lo buscas y eres diligente en los medios de gracia y los aprovechas tanto como en verdad puedes hacerlo, si eso haces, si te aplicas a la oración, si te aplicas a escudriñar en la Escritura lo que tu Dios quiere de ti, si te aplicas a pedirle a tu Dios las fuerzas que Él mismo te va a dar para que tú le obedezcas, si eso haces, y si en 3 meses tu vida no ha cambiado para nada, yo me bajo de este púlpito y jamás vuelvo a predicar, porque lo que yo estoy predicando son mentiras entonces. Y ese juramento que acabo de hacer hoy, que se convierta también en juicio para ustedes, en el sentido de que, siendo verdad, si tu relación con Dios no mejora, si tu relación con Dios no se fortalece, si tu relación con Dios no se cimienta tanto como debería ya estarlo, es porque tú no quieres que así sea. Que el Señor sea testigo, hermanos, de este sermón, de cómo no yo, sino Él los llama a restablecer su relación con Él, de cómo Él jura por sí mismo darles la gracia que cada uno de ustedes necesita para agradarlo, y de que ahora la responsabilidad está en ustedes, mis hermanos. Quiera el Señor usar este sermón para la gloria de su nombre, para beneficio de la iglesia y para reposo de su alma también.